Hola a todos, mi nombre es Elisa García-Güey y les voy a hablar de una inspección torácica. Para realizar la inspección del tórax la vamos a realizar con el paciente preferentemente sentado o parado, con los brazos pendiendo a lo largo del cuerpo. Vamos a observar la región anterior, la región posterior, y para poder ver la región lateral le pedimos al paciente que coloque sus brazos por detrás de la cabeza. Vamos a observar cómo está constituido el tórax, que va a variar dependiendo de la edad, la raza y el tipo constitucional del paciente. Siempre hay una simetría en el tórax normal y esto se debe a que hay un mayor desarrollo del tórax del lado de la mano dominante. A continuación vamos a observar la presencia de deformaciones bilaterales o unilaterales. Debemos estudiar la piel, que nos informará sobre la presencia de coloraciones anormales, de estrías, de fístulas, de cicatrices, de arañitas vasculares. En cuanto a los movimientos respiratorios, vamos a observar la amplitud, la frecuencia, si el paciente está realizando movimientos nerviosos y el tipo de respiración. Espero que les sea de utilidad. Mi nombre es Vanina y yo voy a hablar de la elasticidad torácica. La misma se explora colocando una mano por delante de un hemitórax y la otra directamente opuesta por detrás. Lo que se va a buscar es comprimir y tratar de juntar ambas al final de la expiración. Respirando. Y trato de comprimir. Y se valoran los dos hemitórax comparativamente. De nuevo. Y comprimo. Si la elasticidad del tórax está disminuida, significa que hay una alteración tanto de la caja torácica como de su contenido. Me llamo Paula y vamos a ver expansión torácica, que la medimos a nivel de los vértices, las bases y las regiones infraclaviculares. Todas las maniobras las realizamos en respiración normal y en inspiración profunda. En condiciones normales la amplitud es simétrica en ambos hemitórax y mayor en las bases que en los vértices. Cuando exploramos la expansión de los vértices mediante la maniobra de Raoult, con el paciente sentado nos posicionamos detrás con nuestras manos apoyadas en el músculo trapecio, el extremo de los dedos en la fosa infraclavicular y ambos pulgares los dirigimos hacia la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal. Le pedimos que haga una inspiración profunda. La expansión de los vértices la reconocemos por la separación de ambos pulgares en forma simétrica, como en este caso. En la expansión torácica infraclavicular, con el paciente en decúbito dorsal o parado, colocamos nuestras manos en forma simétrica sobre la región anterior del tórax, con el extremo de los dedos debajo de las clavículas. Le pedimos que inspire profundo y notamos que hay desplazamiento de las manos, que en condiciones normales sería similar en ambas. Para la expansión de las bases vamos a hacerlo por la parte anterior y otra posterior. Por la anterior, con el paciente sentado, colocamos las manos en las regiones anterolaterales del tórax, el extremo de los dedos hacia la línea axilar media y ambos pulgares en la línea media por debajo del apéndice cifoides. Le pedimos que inspire profundo. Por la parte posterior, colocamos las manos en las regiones posterolaterales del tórax y los pulgares aproximándolos a la región dorsal de la columna. Le pedimos nuevamente que inspire profundo. En ambas, la expansión de las bases la reconocemos por el aumento de la angulación y la separación de los pulgares respecto de la línea media, que en ambas, en este caso, fue simétrica. Gracias. Soy María Elena Agostini y vamos a tomar el diámetro torácico. Para tal fin vamos a utilizar una cinta métrica como esta. Debemos tener en consideración que estas cintas, al ser semielastizadas, con el tiempo pueden dar falsos resultados. La medición de la circunferencia del tórax se efectúa a la altura de las axilas. Se debe colocar frente y en diagonal al flanco derecho del paciente
Se le pide que levante ligeramente los brazos para poder pasar la cinta por detrás, comenzando de izquierda a derecha del paciente. La cinta se sujeta con la mano derecha del evaluador a nivel de la marca mesoesternal, en la parte anterior del tórax. La medición se realiza con técnica yuxtapuesta al final de una expiración normal. También podemos obtener el índice respiratorio, que es la diferencia en centímetros en una inspiración y la expiración profunda. La normal son de 5 a 10 centímetros. Deformaciones torácicas que podemos encontrar: tórax enfisematoso o en tonel, donde hay un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Tórax en pollo, en paloma o en quilla de barco se caracteriza por la prominencia del esternón. Tórax excavado o en zapatero se caracteriza por la depresión del esternón. Tórax piriforme o este tórax va a tener forma circular. También tenemos tórax paralítico, se caracteriza por un aumento del diámetro transversal y una disminución del diámetro anteroposterior. Tenemos el tórax sifoescoliótico, donde vamos a encontrar una sifosis dorsal más pronunciada y se acompaña de una escoliosis o una desviación lateral. Soy Joaquín y les voy a mostrar a continuación las vibraciones vocales. Representan la palpación del sistema respiratorio y en las cuales vamos a pedirle al paciente que diga un número, el cual es 33. Dígalo continuamente, por favor, a 33. 33. Vamos a ir explorando desde la espalda, en los vértices pulmonares, bajando la mano por toda la espalda, notando que estas vibraciones que se originan en las cuerdas vocales van a través de todo la vía aérea. Ahí está, gracias. A través de toda la vía aérea y podemos sentir a todos los pulmones. Una vez localizadas hacia la espalda, vamos a hacerlo por delante y la parte lateral, y a 33. Levanta el brazo, por favor. Bueno, las vibraciones vocales se encuentran normal, pueden estar aumentadas en síndromes de condensación como una neumonía, una caverna tuberculosa, o pueden estar disminuidas en caso de atelectasias, por ejemplo, derrames pleurales o en pacientes obesos. Así que bueno, les agradezco y muchas gracias. La percusión la vamos a hacer en 3 etapas: en la región anterior del cúbito dorsal, la región dorsal y en los laterales. A continuación les voy a mostrar en los siguientes videos cómo ir percutiendo. Bien, ¿qué sonidos podemos encontrar entonces? Sonoridad o claro pulmonar cuando percutimos en el pulmón que está oreado, matidez cuando nos acercamos a un pulmón que está privado de aire, o también cuando hay líquido interpuesto. También vamos a ver timpanismo cuando percutimos órganos con espacios aéreos, por ejemplo en el espacio de Trevor, en la parte inferior del lado izquierdo, cuando percutimos de forma en la parte anterior, y vamos a encontrar submatidez antes de llegar al hígado y matidez cuando llegamos al hígado en la parte derecha. También podemos encontrar espacios de hipersonoridad que son más fuertes y más graves, de mayor duración cuando hay pulmones que están hipoaireados, o por ejemplo en el enfisema. Como último paso a realizar, tenemos la auscultación. El paciente debe estar respirando de forma lenta y profunda con la boca abierta, mientras nosotros, los examinadores, escuchamos con el estetoscopio. Son 3 los hallazgos normales de la auscultación. Tenemos, en primer lugar, el soplo o respiración laringotraqueal, que lo podemos percibir sobre la tráquea, en la cara anterior del cuello o en el dorso sobre la columna dorsal. Luego tenemos el murmullo vesicular, que se lo puede escuchar con máxima pureza en la cara anterior sobre los 2 primeros espacios intercostales,
o si no, en las regiones axilares e infraescapulares. Y por último, tenemos la respiración broncovesicular y se la puede ocultar en la región infraescapular derecha, sobre el manubrio esternal y las articulaciones esternoclaviculares. Mi nombre es Laura Luc y siguiendo con la semiología del aparato respiratorio vamos a ver los hallazgos anormales. Tenemos 3 grandes grupos, vamos a auscultar con el diafragma del fonendoscopio para lograr una mejor percepción y como decía tenemos 3 grandes grupos. Alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular en más o en menos. En más, por ejemplo, la hiperventilación de la acidosis metabólica o del ejercicio, la hiperventilación del pulmón sano en un paciente cuyo otro pulmón esté excluido por neumotórax o por derrame pleural, por ejemplo. Y la disminución o abolición puede deberse a un engrosamiento de la pared torácica con alteración en la transmisión, por ejemplo en el caso de obesidad, o un desarrollo hipertrófico muscular excesivo, o bien por una alteración a nivel del bronquio fuente obstruido, como en el caso de la atelectasia, o por una deficiencia en la ventilación, como en el caso del enfisema. El otro gran grupo de alteraciones que vamos a ver es el reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos, que son el soplo tubario, el soplo pleural o llamado también escodismo, el soplo cavernoso y el soplo anfórico. Y por último, el tercer gran grupo es el de los ruidos agregados, sibilancias y roncus, estertores y frote pleural. Vamos a ver en detalle ahora el segundo gran grupo de alteraciones, que es el grupo de los soplos. El soplo tubario es un soplo fuera del lugar habitual, es un ruido rudo, prevalentemente expiratorio, se semeja a una letra A fonéticamente y está localizado y responde a fenómenos de condensación, por ejemplo en la neumonía lobar. El soplo pleural o escodismo, que se identifica fonéticamente con la letra E, lo vamos a encontrar en el típico caso de derrame, donde va a ser claramente audible o mejor audible a nivel del líquido del derrame y semeja una letra E. El soplo cavernoso se presenta en caso de la existencia de una caverna de más de 4 centímetros pero menos de 6, tiene que haber un bronco impermeable, hay ausencia de mucus y semeja una letra O en voz baja. Y por último, el soplo anfórico habla de una gran caverna de más de 6 centímetros e incluso también se hace presente en el neumotórax. Es un soplo que se identifica fonéticamente, semeja el soplido en una botella vacía. Por último, el tercer grupo, que es el de los ruidos agregados, debido a su complejidad, lo hemos separado y lo va a desarrollar a continuación Meli. Muchas gracias. Siempre patológicos, ya sea que exista una patología pulmonar o pleural. Dentro de esto tenemos lo que es sibilancia y roncus. Estos son ruidos continuos, predominantemente en la fase expiratoria, por el hecho de que en esta fase se produce el mayor estrechamiento de la vía aérea hasta llegar a su punto crítico en el que exista obstrucción y generar estos sonidos. La sibilancia es un sonido más agudo, ¿sí? Un sonido más de tonalidad más alta que el roncus. El roncus es una tonalidad más baja, un tono más grave que simula como un ronquido. La sibilancia, como dijimos, que es de tonalidad más alta porque se presenta cuando hay obstrucciones o crisis obstructiva o son las obstrucciones más graves que en el roncus. Bien, dentro de lo que es sibilancia o las obstrucciones pueden producirse ya sea por secreciones espesas, ya sea por espasmos en la musculatura o edema de mucosa. La sibilancia la vamos a encontrar en el asma bronquial o en la bronquitis crónica. Tenemos la sibilancia polifónica, que por lo general se presenta bilateral en ambos pulmones, esto es en las crisis asmáticas, y la sibilancia monofónica, la cual se produce por obstrucción de un bronquio, ya sea por un cuerpo extraño o una tumoración.
Bien, dentro de lo que es roncus, como dijimos, tiene otra tonalidad, una tonalidad más grave como un ronquido. Dentro de él existen dos variantes, que es el cornaje y el estriol. El cornaje se produce como consecuencia de la estenosis laringotraqueal en todo paciente que ha tenido un uso prolongado de la intubación. Es un sonido audible a distancia, un sonido áspero. En cambio, el estridor tiene una tonalidad más alta que el cornaje. Este se produce también por afección de la vía aérea superior, laringia, sobre todo en niños, y puede ir acompañado de lo que es tiraje intercostal y a una frecuencia respiratoria aumentada. Y después tenemos los estertores. Los estertores son ruidos discontinuos y predominantemente inspiratorios. Estos se producen por un acúmulo de secreciones, ya sea en bronquio o alvéolos. En los bronquios vamos a tener los famosos estertores húmedos o burbujas, tanto lo que es en bronquitis o bronquiestasias, que esos van a variar de acuerdo al bronquio que se afecte, burbujas grandes, medianas, finas o subcrepitantes. Estos tenemos que saber que lo vamos a escuchar, como dije anteriormente, en la inspiración y se modifican con la tos. En cambio, a nivel alveolar, los vamos a escuchar al final de la inspiración, ¿sí? Son los famosos estertores crepitantes, los cuales lo podemos encontrar en neumonía, en insuficiencia cardíaca, en neumonía al principio de la neumonía y al final de la neumonía, en insuficiencia cardíaca y en fibrosis intersticial. Bien, estos tenemos que saber que no se modifican con la tos. Y después tenemos el frote pleural. El frote pleural se produce por una pleuritis o por un infiltrado pleural neoplásico. También es predominantemente inspiratorio porque es cuando se produce el roce y genera el ruido, ¿sí? Y lo vamos a escuchar sobre todo lo que es en las bases y en la parte lateral. Si suelen ser muy intensos, va acompañado de una sensibilidad palpable que se llama frémito. Y en el caso de que haya algún derrame pleural, deja de oírse este frote y cuando se reabsorbe vuelve a oírse. Y por último, para la ocultación de la voz, le vamos a pedir al paciente que diga la palabra 33 cada vez que siente apoyarse la membrana del estetoscopio. Esto hay que recordar que se debe hacer tanto a nivel de la espalda como a nivel de los costados y a nivel del frente. En este caso no voy a realizar la parte del frente. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Puede ocurrir que la ocultación de la voz esté abolida o disminuida, como por ejemplo en los casos donde existe una obstrucción a nivel de las vías aéreas, como en una telectasia, o por aumento de la masa a nivel de lo que es la pared torácica, como ocurre en la obesidad. También puede estar aumentada la ocultación de la voz, como es en un caso de un síndrome de condensación con el bronquio permeable. En estos casos podemos percibir la broncofonía, pectoriloquia áfona, que es la percepción de la voz ocultada en forma cuchicheada o en secreto, y la egofonía, que es la voz en cabra o la voz temblorosa. También puede suceder que escuchemos la voz anfórica, que es la voz metalizada en un caso de neumotórax o de una cavidad torácica amplia. También vamos a realizar lo que es la ocultación de la voz, de la tos, en la cual se le va a pedir al paciente que tosa cada vez que la membrana del estetoscopio lo toque. Esta se la va a realizar de la misma forma, es decir, tanto en la espalda como en el frente, como ambos costados, y comparando en ambos lados. Esto nos va a permitir distinguir cuando una tos es seca o cuando una tos es productiva mediante la movilización de las secreciones.
También nos permite distinguir si hay movilización de los ruidos agregados, como sea por ejemplo de los estertores burbujeantes. Muchas gracias.